Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 26 de abril 2018. Seguimos adelante con los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz, y estamos en la serie Sabiduría de 360 grados con diversos temas de diversos proverbios para abarcar toda la vida. Estamos en la octava parte, proverbios 14, 26 al 27. He aquí dos proverbios que nos hablan de la bendición que significa el temor de Dios, como una expresión práctica de la sabiduría espiritual. Leamos el texto, hagamos una paráfrasis explicativa y después estudiemos las enseñanzas más importantes. Versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Paráfrasis. El reconocimiento de la grandeza de Dios es la base de la seguridad de un ser humano, y esta bendición se convierte en una herencia espiritual para toda la familia. Versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Paráfrasis. Vivir adorando a Dios es la fuente de la vida y es la mejor estrategia para vivir lejos de las tragedias de la existencia. Reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta. Primera de ellas nos habla de la fe que se hereda. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Algunos traducen este texto de la siguiente manera. En la reverencia del Señor, literalmente de Jehová, hay fuerte confianza y a sus hijos, los hijos del temeroso de Dios, les servirá de refugio. Con lo que se indica que las bendiciones de que gozan los hijos son muchas veces consecuencia de la piedad de sus padres, de la espiritualidad, del amor, de la fe de sus padres. No nos confundamos. Esto no significa que la relación con Dios y la salvación es algo que los hijos tienen automáticamente por causa de sus padres. La salvación y la relación con Dios es una experiencia personal de primera mano. La religión es una enseñanza y en ocasiones una tradición que se acepta por obligación. Pero la fe, la relación con Dios y la salvación son un asunto que el ser humano decide por sí mismo, independientemente de lo que sus padres hayan decidido. Sin embargo, es obligación de los padres modelar nuestra fe y presentar a nuestros hijos lo que consideramos que es la mejor opción. Y ese ejemplo de fe, por supuesto que puede influir en los hijos. Sin embargo, ellos deberán tomar su propia decisión al respecto. Por eso dice el proverbio, y esperanza tendrán sus hijos. Es decir, tienen la posibilidad. Está ahí la oportunidad para ellos y deben aprovecharla. Hay que decirlo. Hay hijos cuyos padres son hermosos seguidores del Señor y sus hijos no siguen su ejemplo. Y también hay hijos cuyos padres no tienen ninguna clase de fe y sin embargo ellos desde muy temprano buscan a Dios y se encuentran con una fe apasionada. Sin embargo, el proverbista nos presenta una realidad. El temor de Dios, es decir, la confianza en Dios, seguirlo y procurar obedecerlo, no solo nos beneficia a nosotros en lo personal, sino que presenta una oportunidad, una esperanza gloriosa a nuestra familia. Por otro lado, de acuerdo con el testimonio de la palabra, aunque la relación con Dios y la salvación es un asunto personal, la herencia de fe, como oportunidad y posibilidad para los hijos, representa una consideración especial de parte de Dios para aquellos cuyos padres son fieles seguidores. Por ejemplo, Salomón se comportó mal en los días finales de su vida y Dios lo reprendió. Sin embargo, tuvo una deferencia con él, tuvo un trato especial con él a causa de su padre David. Leamos lo que dice, lo que le dijo Dios a Salomón. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey de todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Esto está en 1 de Reyes 11:34. Así que, creamos, busquemos a Dios y adorémosle por nuestro bien y por el bien de nuestros hijos también. En segundo lugar, la fe protege. Dice el versículo 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Este versículo da un paso más, pues asegura que el temor de Dios es una fuente de vitalidad espiritual que rebosa amor, gozo, paz. Con ello, es un antídoto sobre cualquier pecado y la tentación, pero para apartarse de los lazos de la muerte, porque aquí habla del pecado y de la deshonra de desobedecer a Dios como lazos de muerte. El temor de Dios es un concepto tan importante, tan profundo y significativo, pero también tan mal entendido por muchos. Por eso conviene que lo analicemos para entender lo que la palabra nos dice al respecto. ¿Qué es temor de Dios?
Permítanme ser muy claro, procurar explicar con sencillez, con claridad y sin palabrerías lo que significa para nosotros y los elementos prácticos que implica. Primeramente veamos lo que no es el temor de Dios. Les comparto lo que no es el temor de Dios. No es miedo o pavor a Dios. Por supuesto que no. Dios no es unos dioses de esos como los de las mitologías, de las diferentes religiones que hay en el mundo, que ponen dioses que envidian, que odian, que aborrecen, que se pelean. No. Así es que temor de Dios no significa miedo o pavor a Dios. Es tener a Dios cerca, nos da seguridad, nos da confianza. Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía David. No decía David, Jehová está conmigo y tengo un miedo bárbaro. No, decía, nada me faltará porque Él está conmigo. Entonces no es miedo o pavor a Dios, no es miedo al castigo, no es miedo al infierno, no es vivir una religión por obligación, no es esa actitud de hacer pactos o cambalaches con Dios como si fuéramos iguales a Él. Como la gente que le dice, Señor, si me sanas, te prometo que si me sanas voy a ir a la iglesia, o si me sanas voy a diezmar, o si me sanas voy a portarme bien con mis hijos, mi esposo. Oiga, Dios quiere que vayamos a la iglesia, Dios quiere que nos portemos bien, Dios quiere que seamos buenas personas con los demás, nos sane o no nos sane. Deberíamos ofrecerle a Dios nuestro buen comportamiento, no a cambio de que nos sane. Si Él no es igual a nosotros, no podemos hacer pactos de iguales. Su pacto de Él con nosotros es un testamento, y en un testamento el que hereda las cosas que hereda establece las cláusulas, no el heredero. El heredero no dice nada, no tiene por qué decir nada, no es su derecho. Puede aceptar el testamento o rechazarlo, pero no tiene la posibilidad de cambiar las cláusulas. Esas las puso el testador, el dueño de la herencia, el que la va a entregar. Así es que no es vivir una religión por obligación. No es esa actitud de hacer pactos o cambalaches con Dios como si fuéramos iguales a Él. No es sometimiento religioso. No es obediencia ciega a un líder religioso, pastor, profeta, apóstol o patriarca, etc. Ahora hagamos una lista de diferentes maneras de definir el temor de Dios. Lo que sí es una profunda reverencia por la majestad y soberanía de Dios. Respeto bárbaro por Él. Es el impacto y la impresión estremecedora que nos causa saber quién es Dios. Varios personajes de la Biblia, cuando se enfrentaron con Dios, cayeron de rodillas. Isaías, en capítulo 6 de su profecía. El apóstol Pedro, cuando la pesca milagrosa, cayó de rodillas. Apártate de mí porque soy hombre pecador y tú eres nada más y nada menos que el Dios que vino a nosotros. Es un impacto y una impresión estremecedora de saber quién es Dios. Es la disposición firme y profunda de adorarlo, de bendecirlo, de reconocerlo como Rey de nuestra vida. Es el deseo y la determinación de obedecerlo. Es saber que Él está a nuestro lado y considerarlo en toda decisión que tomamos. Es tenerlo como nuestra prioridad, no solo la primera, sino la prioridad que está presente en todas las demás. En nuestra vida primero es Dios y después nuestra esposa, Dios y nuestra esposa, y después Dios y nuestros hijos, y después Dios y nuestro trabajo, y después Dios. Es decir, Dios está presente en todas las prioridades. Es tener miedo a ofenderlo. Eso es el temor de Dios. Esta es la razón por la que dice el proverbista: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Caminar con Dios es como contar con un pozo de agua fresca para todos los días, y es contar con la promesa de que no seremos atrapados por el mal porque Dios está con nosotros siempre. Así que en resumen de estas enseñanzas, les propongo: vivamos el temor de Dios y heredemos fe y protección de Dios a toda nuestra familia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.